Israel Trujillo Bravo es doctor en Derecho y cuenta con una amplia experiencia en el sector asegurador, misma que ha desarrollado a lo largo de 14 años. Actualmente funge como director corporativo jurídico de Grupo Peñaverde, integrado por 6 empresas del sector asegurador, entre ellas General de Seguros S.A.B., General de Salud S.A. Compañía de Seguros, Reaseguradora Patria S.A., CCSS Peñaverde S.A.D.C.B., Peñaverde S.A.B. y Servicios Administrativos Peñaverde S.A.D.C.B. El doctor Trujillo, dentro de su ejercicio profesional, ha ejercido y se desempeña como abogado postulante y asesor jurídico de diversas compañías aseguradoras, así como también se ha desarrollado como catedrático en el diplomado Derecho de Seguros y Fianzas impartido por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido ponente en el 4º Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros en San José, Costa Rica, con el tema Derecho Fundamental a una reparación integral o justa indemnización. También ha sido ponente en el Instituto Interamericano de Ciencias Forenses AC. Realizó sus estudios profesionales obteniendo el grado de licenciado en Derecho con mención honorífica. Cuenta además con maestría en Ciencias Penales y Criminalística, maestría en Derecho Financiero, maestría en Derecho y Política Jurídica, doctorado en Derecho y postdoctorado, así también como diversos diplomados sobre Derecho Empresarial, Arbitraje Internacional, Hechos de Tránsito Terrestre, Juicios Orales Civiles y Mercantiles, Juicio Oral y Técnicas de Litigación, entre otros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa En Voz de los Expertos. Hoy nos acompaña el doctor Israel Trujillo Bravo y para nosotros es un privilegio tener su presencia. Doctor, seas bienvenido a este programa. Roxana, muchas gracias por la invitación y un placer siempre poder colaborar con ustedes en temas relacionados con el sector seguros. Qué amable, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta entrevista, si te parece bien, doctor, con la primera pregunta que me gustaría formularte, y es, ¿cuál es o qué es la Circular Única de Seguros y Fianzas? Sí, con mucho gusto. Bueno, hablar de la Circular Única de Seguros y Fianzas implica hacer referencia a los diferentes cuerpos normativos que regulan la actividad aseguradora. Tenemos la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, muy comentada y mencionada, la Ley sobre el Contrato de Seguro, el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, y desde luego esta circular que ya venía la autoridad reguladora, la comisión, hace algunos años, preparando diferentes disposiciones administrativas que venían a establecer las reglas para dar cumplimiento a los artículos principales de las leyes. Los artículos se quedaban un tanto cortos y lo que se buscaba era que a través de disposiciones administrativas se desarrollara con mayor detalle el cumplimiento de las obligaciones. Antes de que se dieran estas grandes reformas al sector asegurador y que se dejara de utilizar la vieja Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas y que se publicara la nueva ley, las circulares estaban dispersas. Y la autoridad reguladora lo que determinó fue crear un solo cuerpo normativo y crear una única circular que se compone de 40 títulos. Dentro de esos 40 títulos hay uno que en lo particular, y es sobre el que queremos conversar, es el título 32, que habla acerca de la actividad de la intermediación, particularmente de los agentes de seguros. Hablando un poco ya de la publicación de la propia circular, esta se publicó el 19 de diciembre de 2014 y entró en vigor a la par con la propia Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que fue el 4 de abril de 2015, particularmente. Ahora, entrando en lo particular, al tema del título 32, lo que se busca es brindar una orientación para propiciar un eficiente desarrollo de las actividades de intermediación.
Entonces, digamos que además de lo conocido por el reglamento, además de lo conocido por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y a reglamento me refiero al reglamento de agentes, hay un apartado especial que no se conoce mucho y que la intención es precisamente darlo a conocer en este tipo de foros para que se consulte, para que se conozca, para que se le dé lectura y vaya favoreciendo la cultura apegada al cumplimiento normativo. Entonces, reitero, el objetivo es brindar una orientación para propiciar un eficiente desarrollo en las actividades de intermediación y agrega algunas ideas o conceptos como puede ser el hecho de que todo esto se desarrolle bajo un marco de ética y profesionalismo, apegado a derecho y considerando la integridad y rectitud en la conducta que debe desplegar el intermediario. Entonces, son aspectos que no están desarrollados de manera tan específica en la ley y en el reglamento de agentes. Y fomentar, finalmente, la generación de conductas que beneficien los derechos de los usuarios y las instituciones. Recordemos que el intermediario, como su denominación lo indica, pues se mantiene en medio de la relación entre la aseguradora y el usuario o el asegurado. Entonces, lo que se busca es que genere, en principio, beneficios para los usuarios, que son los asegurados, y también una actitud profesional, prudente, ética, con miras a la interacción con la propia aseguradora. Bien, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, y ya entrando en materia, me gustaría a lo mejor que nos pudieras tú hablar, como ya lo hiciste en esta introducción, de cuáles son las obligaciones más importantes que los agentes deben conocer conforme al título 32 justamente de la Circular Única de Seguros y Fianzas. Sí, el apartado del título 32 se compone de diferentes subapartados, pero lo relevante para mí y sobre lo que quisiera hacer énfasis es que por primera vez se hace un distingo en los tiempos y en la participación de los agentes de seguros. Habla del proceso de antes de la venta o preventa, durante la venta y en la postventa. Creo que esta información va a ayudar mucho para que se marquen líneas precisas y el nivel de participación que tienen los intermediarios dentro de todo el desarrollo, la colocación del riesgo, la celebración del contrato y la asesoría que deben de brindar a los usuarios o a los asegurados. Primero, en relación a las obligaciones principales, pues tenemos una que es fundamental, que quizás es conocida por muchos, pero que de manera particular se señala en el título 32, y es la de guardar el secreto profesional. ¿Esto qué representa? No revelar hechos, datos o circunstancias que se obtienen como resultado de la actividad de intermediación. En consecuencia, los agentes están obligados a no revelar la información porque se considera secreto profesional bajo la normativa del título 32. Como en todos los casos hay excepciones. Será permisible revelar esta información siempre que se cuente con el consentimiento de la parte legitimada, es decir, del titular de la información, que en este caso podría ser o el asegurado o incluso la propia institución de seguros. Y la segunda excepción sería en el caso de que mediara un requerimiento de autoridad competente. Solo en esos casos es permisible que el agente de seguros revele los hechos, datos o circunstancias que obtiene con motivo de su actividad de intermediación. Esto no lo encontramos de manera tan específica en el reglamento, pero sí en la circular. Número 2, segunda obligación, y que se asocia más con esta búsqueda de una actitud positiva institucional, es que su actuación se maneje con cortesía, con equidad, con competencia leal, absteniéndose de emitir juicios o calificaciones o comentarios de desprestigio en contra de otros agentes. Lo que se busca es que la actividad se centre en lo técnico, en lo competitivo, en precios, en tarifas, y no hacer descalificaciones de naturaleza subjetiva que solo lastiman al mercado. No hablar mal de la competencia, incluso dentro de los propios intermediarios, es un principio y consideración y obligación que prevé el título 32.
desarrollar su actividad con prontitud, buena fe y sentido de responsabilidad. Esto implica que tiene que actuar con diligencia, de manera ágil. El tema de la buena fe es muy importante porque siempre se dice de manera coloquial que lo que se sanciona, hablando de lo legal y jurídico, es aquel que actúa con mala fe. Entonces, aquel que actúa con buena fe implica que está orientado hacia la verdad, hacia no engañar, a no simular, y en caso de que hubiera un error de apreciación en relación a alguna circunstancia, la buena fe se materializa en el momento de que el agente identifica esa omisión, ese error, lo señala y lo informa al asegurado, y no se aprovecha de la omisión o del error para colocar o celebrar un contrato. Entonces, este apartado me parece que es fundamental e importante, y hace cambios, porque al final lo que prevalece es una competencia mucho más equitativa entre intermediarios, pero no descalificándose, no buscando actitudes negativas. Y al final lo que se pretende cuidar, como decía en un principio en el tema de brindar una orientación que busque beneficios para el usuario, ¿no? Al final, el único que se ve afectado o beneficiado de las actitudes positivas o negativas del intermediario o incluso de la institución de seguros, pues es el propio usuario, el asegurado, ¿no? Cuando ocurre el evento que es conocido como siniestro, ¿no? Continúo con el tema de las obligaciones. Abstenerse de utilizar servicios de terceros en el intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, comercialización y asesoramiento de contratos, en los contratos de seguro o de fianzas. Es decir, en la práctica, pues en algunas malas prácticas, deberíamos de decirlo así, hay agentes de seguros que cuentan con su autorización, con su certificación, con su cédula, que han cumplido con todos los requisitos que prevé la regulación, y eso está perfecto, está muy bien. Lo que no se permite es que deleguen en terceros que no tienen los conocimientos suficientes la actividad de intermediación, porque ya estamos viendo que las obligaciones son relevantes. Guardar secrecía en la información, hacerlo de manera diligente, respetuosa, no descalificar, entre todo lo que ya he comentado. Entonces, en el momento que la gente de manera indebida utiliza lo que se conoce coloquialmente en el sector asegurador como la figura del subagente, sin la autorización suficiente, se está desviando de la conducta esperada y de la normatividad. Es una práctica prohibida y que no se debe de permitir. En todo caso, lo que correspondería es ir capacitando a ese personal, cuidarlo, llevarlo de la mano y en su momento fomentar que se convierta en un agente profesional. Y si se tratara de que el intermediario tiene esta capacidad de venta, pues que forme su promotoría y que esté compuesta por agentes regulados y con la cédula que corresponda para que evite problemas. Entonces, es un aspecto también importante y relevante, ¿no? Estas, digamos que son las obligaciones de orden general. Dentro de ellas también se encuentra respetar la libertad de elección de los prospectos de clientes. Esto es muy importante porque además se ha venido haciendo énfasis en esta libertad de elección desde la operación y la intervención de las aseguradoras, desde la participación de Conducef, en donde también se cuida mucho que se respete el derecho de libre elección del usuario, del asegurado, y no es inevitable para los intermediarios. Los intermediarios también tienen que cumplir con esta obligación, la de respetar la libertad de elección de los prospectos de clientes. Nótese que se habla en este momento de prospecto, cuando todavía no es un cliente. Entonces, la obligación de informar de manera correcta al prospecto del alcance de la cobertura, de los riesgos, del tipo de producto, sin que trate de influir de manera negativa en la decisión final que tome en el momento de contratar determinado producto financiero. Contar con un seguro de responsabilidad civil por errores o omisiones, con el objeto de afrontar posibles responsabilidades. Esta ya viene regulada por el reglamento, pero se vuelve a reiterar en el título 32 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, y es muy importante que se mantenga esta cultura. Si lo que se busca a través de la cultura de seguros es cubrir riesgos para hacer frente a eventualidades no previstas y evitar daños patrimoniales severos, lo mismo sucede para la actividad de intermediación. De pronto, si algún agente de seguros, persona moral, en sus empleados, pues cometen un error no intencional,
que genera consecuencias negativas o pérdidas patrimoniales en perjuicio del usuario, del asegurado, es necesario que cuente con una póliza de responsabilidad civil para que a través del instrumento se logre resarcir el daño. Entonces, se reitera la importancia de que se cuente con este tipo de coberturas. Y por último, al formular las proposiciones del seguro debe de basarse en un estudio previo, en conocimientos propios del riesgo, en las coberturas y en el alcance de estas coberturas para que la elección, como ya veíamos en la libertad de elección del prospecto, pues sea tomada de manera razonada y que cubra de manera auténtica lo que pretende el cliente, que no se vendan cosas que no se necesitan. De nada sirve un producto o una póliza con coberturas adicionales que quizás se ven impactantes en el momento de presentar la póliza, pero que nunca van a usar o que nunca vas a usar. Entonces, son aspectos digamos, de honestidad en la manera de asesorar para que lo que se venda de manera correcta y no se persiga solo el hecho de generar una comisión, sino que hablando de reciprocidad, el beneficio sea para todos. Para la compañía que sigue cubriendo riesgos y que de alguna manera genera rentabilidad la comercialización de productos, para la gente que lícitamente se gana su comisión y para el usuario que lo que busca es protección, pero una protección que está encaminada a cuidar y proteger el riesgo de manera proporcional y no desproporcional. Habrá desproporcionalidad cuando se cobra un producto que supera incluso las expectativas de la necesidad. Y por otro lado, también cuando no las cubre. Es decir, que se contrata un producto que ni siquiera alcanza para otorgar la cobertura que se busca. Si lo que se busca, por ejemplo, es cubrir el robo de un automóvil o los daños de un automóvil, no se va a vender un seguro que solo se circunscriba a una cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros. Tiene que llevar la cobertura por robo total y tiene que llevar la cobertura para daños materiales, no de manera lejana. Entonces, digamos que estas son las grandes obligaciones que describe el título 32 para la actividad de intermediación, que no deben de perder de vista. A mí me parece que lo rescatable, lo destacable, es el hecho de cuidar la lealtad de la manera de competir entre diferentes intermediarios, entre otras cosas, la debida diligencia para hacerlo de manera adecuada, comunicar de manera precisa el alcance o la naturaleza del producto y cuidar sobremanera al usuario final, que es el asegurado. Algunos también quizás se pregunten, ¿y el título 32 es obligatorio o es vinculante para la gente de seguros? La respuesta es sí. Es parte de la regulación que viene a vigilar y a cuidar el buen desempeño de la actividad de seguros y de la intermediación, desde luego. Excelente. Ahora, me gustaría pasar, Roxana, al tema del proceso de venta. Recordará que les platicaba que tenemos esta virtud de que divide en diferentes etapas la participación de la gente y a través de ello se generan ciertas recomendaciones. Incluso la manera en la que se describe en 8 pasos el proceso de venta podría incluso servir de referencia para preparar cursos de capacitación, para capacitar a la fuerza de ventas. Es muy interesante. Empiezo con los 8 pasos del proceso de ventas y el número 1 es que la gente debe de informar al usuario su estatus como agente. Es decir, en el primer acercamiento con el cliente le tiene que decir con qué tipo de autorización cuenta, el tipo de cédula, y los productos a los que está autorizado a intermediar. Eso es fundamental, porque también si un agente de manera aventurada trata de proponer productos para los que no está autorizado, eso le puede generar repercusiones y responsabilidades administrativas, legales y hasta de naturaleza penal. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos. Un agente que comercializa o trata de asesorar para colocar un riesgo para el que no está autorizado, y si resulta que esa contratación termina mal y que genera consecuencias fatales porque no se cubrió todo lo que se pretendía o se cubrió en exceso lo que se pretendía, puede generar un reclamo desde la perspectiva del usuario para imputar responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. Por eso tienen que ser cuidadosos. El nombre de las instituciones para las que realizan los servicios de intermediación es fundamental que señalen y determinen para quién están intermediando. Trátese de la compañía que se trate.
Evaluar, y aquí es donde encontramos ya estos aspectos que también son interesantes y que se describen con mayor detalle. Evaluar necesidades potenciales de protección a partir del análisis de perfil y aversión al riesgo. Que esto no lo encontramos en el reglamento, no lo encontramos en la ley, pero que ya de manera particular le exige a la gente pues, hacer un análisis sobre perfil y riesgo, para que cuando coloque el producto lo haga de manera adecuada. Número 4, proporcionar información precisa en relación a los productos que se van a contratar, ¿no? Las condiciones de aseguramiento, las exclusiones, los beneficios y los derechos contenidos en los contratos respectivos. Digamos que el tema de aspirar a la comisión implica todas estas responsabilidades para hacerlo de manera muy profesional. No solo es buscar convencer a la gente o persuadirlo para que contrate, sino que además hay que estar proporcionando la información que necesita el usuario y la gente. Sobre todo, Roxana, partiendo de la idea de que ahorita está muy de moda la tendencia de que ante el tema de COVID y de pandemia, lo no presencial se está convirtiendo en una necesidad. Y de pronto, pues están buscando mecanismos o canales de distribución distintos, como puede ser contratar una póliza a través de la internet. Pero esa contratación es fría, adolece de estas características, mientras que la participación de la gente es sumamente activa, es humana, tiene este acercamiento, tiene este análisis, cosas que un sistema automatizado no te puede dar. Entonces creo que es importante no perder estas capacidades y hacerlo de manera adecuada para que la gente no se vaya por el camino fácil de buscar un contrato adhesivo en un mecanismo sencillo, a través de un dispositivo, pero va a carecer de todo esto, ¿eh? Entonces, dependemos más de la visión y de la capacidad de entendimiento del propio cliente que de la asesoría que se debería desarrollar. Y es ahí donde hay una gran oportunidad, en mi opinión, para que los intermediarios sigan haciendo su labor de manera profesional y diligente. Número 5, brindar al prospecto la asesoría necesaria sobre los productos sugeridos y en todo caso también recomendarle para un tema de seguridad que consulte el contrato de adhesión en el RECAM o en el RECAS, que es el que administra Conducef, el registro de contratos de adhesión. Hay obligación, bajo la regulación, de que todo producto que se comercializa deba de estar registrado ante las dos comisiones, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es Conducef, y con ello recomendar que acceda a la página de Conducef, que revise que el producto esté perfectamente registrado para que no haya ninguna alteración, anomalía o inconformidad más adelante. Número 6, dar a conocer la existencia de los seguros básicos estandarizados. Esto es importante. Recordarán que a través de la regulación, la Comisión de Seguros y Fianzas obligó, porque estos productos son obligatorios, a generar coberturas básicas de bajo costo para que toda la población o el público en general pueda acceder a ellas. Entonces también hay obligación de la gente bajo el título 32 de la Circular Única de Seguros y Fianzas de comunicar al prospecto de cliente que existen otras coberturas básicas para que él tenga toda la paleta de colores y él pueda decidir de manera informada qué es lo que más le conviene. Número 7, informar de manera amplia y detallada sobre el alcance real de la cobertura contratada, las exclusiones, que son muy importantes, las condiciones especiales o particulares del producto, porque ya entrando en materia, hay productos que ameritan no solo tener condiciones generales, sino especiales o particulares, y las formas de terminación del contrato, que también son importantes. Si en algún momento el usuario ya no quiere continuar con la relación o quiere cambiar de aseguradora, tiene que saber el mecanismo para hacerlo. En algunos casos, como seguros de vida con componente de ahorro e inversión, si se cancela anticipadamente, hay penalizaciones, hay cancelaciones o penalizaciones por cancelación anticipada que debe de conocer para que también no sufra sorpresas. Y finalmente, que esto es muy importante, entregar al solicitante o contratante de la póliza el folleto de los derechos básicos del asegurado. También con motivo de la entrada en vigor de la nueva regulación a partir del 4 de abril de 2015, las aseguradoras tienen que entregar junto con las condiciones generales, ya que se ha colocado el riesgo, un folleto que tiene de manera general los derechos básicos a los que puede acceder el asegurado. Hay obligación de entregarlo.
Y no se diga, aunque no viene referenciado de manera expresa, Roxana, en el título 32, el tema de la entrega de las condiciones generales bajo cualquiera de las modalidades, generales, particulares o especiales, y no se diga la carátula de la póliza, hay obligación de la gente de entregar el clausulado de la póliza. Es fundamental. La obligación surge de manera natural y en principio y es exigible para la aseguradora, pero con la participación del intermediario, esa responsabilidad se delega al intermediario y a él corresponde entregar las condiciones generales. Es importante que lo haga. Hasta aquí serían, digamos, las obligaciones y las diferentes etapas y responsabilidades que tiene que desarrollar el agente en el proceso de venta. Y ahora viene el proceso posterior a la venta o el de postventa. En el Inter también yo diría, se podría incluso esto dividir, como decía en un principio, en 3 etapas, en el de preventa, venta y posterior a la venta o postventa, ¿no? Entonces, en el Inter, en el de venta, el agente tiene la responsabilidad de estar muy atento del comportamiento de la póliza en caso de que cambie alguna circunstancia relacionada con la apreciación del riesgo. Por ejemplo, que deje de existir la cosa asegurada implicaría que ya no habría materia para la póliza de seguro, lo que produciría que se solicite la cancelación de manera natural y que se generara una devolución de prima no devengada a favor del asegurado, a manera de ejemplo. O bien que las circunstancias cambiaran de tal forma que los riesgos incrementaran dependiendo del giro o del objeto materia de aseguramiento. Entonces, esa labor de estar pendiente del asegurado, del usuario, es fundamental y es lo que otorga estos diferenciales entre unos y otros, en donde no basta con haber colocado la póliza, te olvidas del cliente y hasta que ocurre el siniestro te enteras si es que te avisan o si hay un sistema automatizado donde pudieran mandar algún mensaje o WhatsApp de alerta sobre la ocurrencia del siniestro. No es así, debería de estar también pendiente del comportamiento de la póliza. Sé que es complicado, pero ese es el reto, ¿no? Para cada intermediario, ¿no? Habrá quien tenga más estructura, menor estructura, pero ese trato personalizado, ese acercamiento, ese seguimiento es el que no se debe de perder. Incluso aún con el uso de herramientas tecnológicas, no dejan de ser eso, herramientas. Al final lo fundamental es esta participación de asesoría del intermediario. Eso es lo que va a ser el diferencial. No importa que se pueda utilizar una plataforma electrónica. Si no se da ese acompañamiento, la contratación va a presentar deficiencias o fallas, ya sea en deficiencia o en exceso de la contratación. Pero entrando al proceso de posterior a la venta, este se compone de 7 pasos a seguir, o 7 obligaciones o 7 consideraciones. El primero es dar seguimiento a los cambios de su perfil de riesgo, con el propósito de brindar la asesoría o la recomendación para adecuar las coberturas a dichos cambios, ¿no? Tiene que ver con lo que decía en un principio. Número 2, proporcionar cualquier información respecto a las modificaciones de la póliza que adquirieron, es decir, que si por alguna circunstancia extraordinaria, excepcional o relevante, la aseguradora decidiera cambiar las condiciones de aseguramiento, generar un endoso de modificación, hay obligación de la agente de estar al tanto de ello y de comunicar de manera rápida y eficiente al asegurado o al usuario del producto financiero. Asesorar, esto es muy importante y esto es lo que ha generado distorsión y muchas dudas. Asesorar en el proceso de reclamación o de posibles quejas ante las instituciones. Ya veíamos en un principio que el deber de la intermediación implica quedar en medio entre el asegurado y la institución de seguros, pero quedar en medio es hacerlo de manera prudente, de manera leal, sin generar conflicto de intereses. Y en los usos y costumbres que existen en el sector, de pronto algunos agentes, lejos de asesorar, representan en la reclamación al asegurado, situación que puede provocar conflicto de intereses, porque en el momento ya de representar, se tiene un interés directo de que se pague. Y está bien en el hecho de que si tiene razón, se deba de indemnizar el reclamo asociado a la ocurrencia del siniestro, pero no de manera desmedida, sino de manera equitativa, proporcional. Se debe de pagar lo que corresponda y también se deberá de declinar aquello que resulte excluido, improcedente o que no tenga cobertura. Regresando al tema del asesoramiento, después de la venta, la facultad y la participación que
de acompañamiento que tiene el intermediario es solo de asesoría. Eso no implica que se sume junto con el asegurado a reclamar a la institución como si fueran un solo ser. Lo que corresponde es indicarle cuáles son los pasos a seguir, cuál es el procedimiento que debe de implementar, qué pasaría si la aseguradora declina, que en este caso tendrían que acudir en principio a la unidad especializada de atención a usuarios para presentar un reclamo formal para que haya oportunidad de que bajo otra perspectiva se revise la improcedencia o declinación del siniestro. Entre otras cosas, el punto es cuidar el aspecto de la asesoría y no la representación o la gestión, que también en algunos casos, en usos y costumbres, es permisible por algunas compañías de seguros. No digo que esté mal, pero se tiene que delimitar para precisamente evitar ese conflicto de intereses, en donde también hay agentes que de pronto, sin contar con un documento que así lo habilite, en representación o a nombre del propio asegurado, hacen gestiones de cobro, recogen los cheques, y es permisible, pero de ser así se tendría que documentar para que no haya ningún problema y para que no se pierda esta línea entre la asesoría y la gestión y la intermediación. Entonces, este apartado es importante, es fundamental, y tenemos que ser cuidadosos, porque incluso pagar siniestros de manera que no corresponda, pues también afecta el desempeño. En la parte de la comercialización y la intermediación, pues hay bonos por baja siniestralidad, hay otros componentes que con una buena cartera generan beneficios y premios, entonces hay que cuidar de manera equilibrada y equitativa la manera en la que se debe hacer uso de estas facultades para no causar un daño financiero innecesario. También recordemos que el dinero de la aseguradora no es propiamente la aseguradora es una administradora de la mutualidad, del cúmulo de primas que se van recolectando por los riesgos expuestos. Pero continúo con el tema de los pasos a seguir. Me quedé en el número 3, en el número 4. Conforme a lo previsto por el reglamento de seguros y de fianzas, hay obligación de entregar el recibo de pago de primas bajo el recibo institucional. Esta obligación está concatenada con el propio reglamento, pero también se considera dentro del proceso posterior a la venta, ¿no? Número 5, proporcionar información real sobre los hechos importantes para la apreciación del riesgo cuya cobertura se proponga. Este es fundamental también, este es el deber de lealtad, de honestidad, de proporcionar información verídica a la aseguradora para la selección del riesgo. Digamos que los inconvenientes en este tipo de obligación los encontramos de manera más común en el seguro para personas, donde hay un cuestionario de selección y en algunas ocasiones participa el intermediario en la recolección de esta información y tienen que ser cuidadosos. Si ellos detectan alguna cuestión que no corresponda con lo declarado en el cuestionario, pues también hay facultades para poner del conocimiento del asegurador y en el proceso de suscripción o de emisión, si identifican algo que no corresponda con la realidad, se anticipen y evitemos alguna conducta que podría derivar en una cuestión fraudulenta. Entonces, además, esta obligación, recordemos en la propia Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, está sancionada con multas para los intermediarios, para los agentes, y no solo eso, las sanciones no se limitan a la parte de la multa económica o la sanción económica, sino además hay tipos penales especiales, delitos especiales que se pueden perseguir en contra del intermediario si se lograra demostrar que ha actuado con mala fe y con el afán de engañar al asegurador. Entonces, la fuerza de ventas, los intermediarios tienen que ser cuidadosos con este punto y hay delito especial para ello. Deberán mantener una relación profesional con las instituciones a las que presten sus servicios, informando las condiciones de mercado, es decir, y sugiriendo nuevas fórmulas para comercializar, para mantener una actitud competitiva. Esto significa que además de cumplir con todo lo que ya dijimos, Roxana, tienen la posibilidad de que si identifican prácticas de mercado para incrementar tendencias de mercado, para incrementar la venta o la rentabilidad, se acerquen con la compañía de seguros, presenten estudios profesionales serios o hagan sugerencias para contribuir con el crecimiento de una organización, de una compañía de seguros. Entonces también cuentan con esa facultad y ese derecho de proximidad o de acercamiento. Número 7, y finalmente, entregar la papelería de la contratación de la póliza en caso de que terminara la relación de servicios o de intermediación con la compañía de seguros.
También aquí amerita hacer un paréntesis entre los diferentes tipos de agentes de seguros que reconoce la regulación. Hay agentes de seguros empleados, hay agentes de seguros no empleados, pero que actúan bajo un contrato de comisión mercantil. Hay agentes mandatarios, en donde se otorga un mandato y se les dota de mayores facultades prácticamente de representación para la institución de seguros, en donde incluso pueden analizar siniestros, suscribir la figura del agente mandatario, y la más común y clásica, que es agente persona física y agente persona moral, ¿no? Esta regulación particular que hemos descrito es aplicable para los agentes de seguros persona física y desde luego persona moral que no tienen relación de trabajo o vínculo laboral con las compañías de seguros. Si tuvieran una relación de trabajo y fueran agentes empleados, entonces habría directrices, habría políticas para que ellos se conduzcan bajo las determinaciones del patrón, que sería la institución de seguros. Como en este caso no se trata de agentes de seguros con relación de trabajo, pues estas son todas las directrices que tienen que observar y que tienen que seguir. Bueno, y además de todo lo ya platicado, reiterar que el no observar estos lineamientos puede generar sanciones desde la óptica de la autoridad reguladora, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y que puede desembocar en una amonestación, en una multa, en una suspensión o inhabilitación o revocación de la cédula del agente para actuar como intermediario. Y además, incluso si lo meritara y la conducta fuera con esa gravedad que pudiera meritar la persecución de un delito, se harían acreedores a las sanciones que prevé el artículo 506 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que se refiere al delito especial que pueden llegar a cometer los intermediarios cuando faltan a su deber de cuidado sobre todas estas obligaciones y materia regulatoria. Entonces, ahí dejaría, Roxana, el apartado de título 32, estas nuevas obligaciones muy descriptivas, en mi opinión, que pocos agentes conocen. El documento es público, si acceden a la página de la comisión o a cualquier buscador en la web y dan circular única de seguros y fianzas, podrán identificar el título 32 y dar lectura. Además, el título 32 se ocupa de describir el procedimiento administrativo para certificarse, para obtener la cédula, los diferentes tipos de cédula para agente, entre otras cosas. Muchas gracias, doctor. Me parece muy detallado, puntualmente, para que cada uno de los agentes que nos está escuchando, nos está viendo en esta ocasión, puedan saber con exactitud cuál es su función, el papel tan importante que desempeñan en la intermediación, y siempre basados y cuidando la honestidad y la ética, como lo veíamos, ¿verdad? Exacto, sí. La intención del título 32 es procurar relaciones de eficiencia en un marco ético y profesional. Excelente, gracias, doctor. Y bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, si te parece bien, y vamos a hablar de la importancia del artículo 492. Por supuesto, el artículo 492 es fundamental, forma parte del proceso de venta. Los intermediarios, los agentes tienen que estar muy familiarizados con él. Y la relevancia, para darle la importancia y relevancia al tema, y así lo amerita, es importante un poco tocar aspectos relacionados con el contexto o antecedentes históricos el tema del lavado de dinero. El artículo 492 lo que busca, su objetivo fundamental, es prevenir y detectar conductas asociadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Dicho en otras palabras, lo que se busca es prevenir la comisión del delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, y en el entorno internacional, después del ataque a las Torres Gemelas, recordarán ese terrible acontecimiento en Nueva York, también evitar que se genere financiamiento a grupos terroristas que buscan el desequilibrio, el desorden, el temor en un país, en una región determinada. Ese es el fin fundamental, y eso lo hace más importante, porque de pronto nos quedamos inmersos en que se trata de mera tramitología, de requisitos adicionales, que solo vienen a obstaculizar la venta,
Y resulta que no, que es una gran herramienta para también seleccionar a los clientes que forman parte del cúmulo de asegurados o de usuarios, y que también evitan que una aseguradora tenga relación con personas no gratas, que estén relacionadas con delincuencia organizada. Dicho de otra manera, por ejemplo, todo el dinero que se obtiene de tráfico de drogas, y no solo se circunscribe al tema de tráfico de drogas, a la delincuencia organizada, incluso dinero que se obtiene por el pago de un rescate por secuestro, y ese dinero se destina para colocarlo en la adquisición de bienes o servicios de manera lícita, eso es lavado de dinero. El dinero se obtuvo de manera ilícita, irregular, no permisible, por la comisión de un delito, y cualquier dinero que se obtiene bajo ese proceso ilícito, reprochable, que amerita sanción por parte del Estado y de la sociedad, cuando se quiere colocar para comprar un servicio, no es permisible. Y lo que se busca con la regulación relacionada con el artículo 492 es prevenirlo y detectarlo, para que dentro de la cartera de clientes de una aseguradora, pues no haya este tipo de personajes que pueden ser fatales y de gran daño para la organización. Ahora, un poco del contexto del 492, hablando del cambio de gobierno, de este nuevo gobierno federal, el tema del combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo viene considerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Entonces, es obligación del gobierno, del Estado mexicano, cuidar estos aspectos. Por eso hacía una pausa y resaltaba el hecho de que lo que se busca es prevenir, detectar y combatir estos dos delitos particulares. El tema del financiamiento del terrorismo está regulado por el artículo 139 quater del Código Penal Federal, y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Quien tenga oportunidad de consultar los artículos en lo particular podrá acceder a algún buscador y encontrar el texto completo. No nos detendremos en ello, ya hemos platicado un poco de las generalidades. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es parte, reconoce la estrecha relación que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, y ha generado distintos lineamientos para combatir, prevenir y reprimir actos de terrorismo. Entonces, digamos que esa es la segunda razón de entorno internacional por la que México está obligado a combatir este tipo de ilícitos y a prevenirlos. Luego, entrando ya en materia y con relación a, me falta un tercer elemento de contexto, que sería, ya lo estaba olvidando y es muy importante, desde el año 2000, México es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, que es el GAFI, organismo intergubernamental que dicta estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. México es parte del GAFI desde el año 2000, es decir, estamos en 2021, llevamos prácticamente 20 años alineados y apegados a estas mejores prácticas, y por lo tanto, en estos tres grandes instrumentos encontramos la justificación normativa internacional, nacional y de deber de Estado de prevenir, detectar e investigar este tipo de conductas que se cometen en territorio mexicano, ¿no? Encontramos el pertenecer al GAFI con entorno internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que incluso está considerado para este gobierno federal, 2019-2024, como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Así que durante todo este sexenio se seguirá combatiendo. La participación creo que es muy destacable de la Unidad de Inteligencia Financiera. En los medios de comunicación se puede notar que la participación de la institución es relevante, aparece en todos lados. Entonces creo que hay un interés en que se combata el lavado de dinero grande. Ahora sí, entrando en materia con el tema de la regulación y el sector seguros, recordarán que el 4 de abril del año 2015 se abroga la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para dar entrada y entra en vigor la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Es un tema relativamente nuevo, prácticamente si hacemos una sumatoria en años y tiempo transcurrido, pues estamos hablando prácticamente de 6 años. 6 años que
pese a ello, sigue siendo un tema novedoso, ¿no? El 4 de abril de 2015 entra en vigor la nueva ley y hubo un defecto en la entrada en vigor porque no se hicieron adecuaciones a las viejas disposiciones de carácter general a que se refería el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Entonces, cuando se hablaba de las disposiciones generales, la referencia era nombrar la vieja ley. Entonces, pues se tenía que hacer así. Actualmente, artículo 492 de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y hasta en tanto no se emitieran nuevas disposiciones, pues se tendría que venir haciendo referencia a la vieja ley. Afortunadamente, después de que hubo una serie de recomendaciones por parte del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, con motivo de una evaluación mutua en el año 2018, a partir de esa evaluación y recomendaciones, el gobierno mexicano toma la determinación de emitir nuevas disposiciones para el artículo 492. Estas nuevas disposiciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del año 2020. Entonces, prácticamente no ha pasado ni medio año desde su publicación, las cuales entraron en vigor el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, estrenado el 2021, primer día hábil de enero de 2021, lo que viene a regular el tema de prevención, detección en materia de lavado de dinero, son estas nuevas disposiciones. Ahora, lo relevante de todo ello y en lo que quisiera hacer énfasis es principalmente, es un documento muy elaborado que tiene ya nuevas consideraciones, retoma muchas de las recomendaciones del GAFI, por eso era importante hablar un poco del contexto para que si me iba a referir al Grupo de Acción Financiera Internacional, se entendiera pues, de qué va y por qué se relaciona con todo esto, ¿no? Entonces, trataré de mencionar pues, cuáles son los cambios más representativos, ¿no? De orden general, creo que el tiempo no nos da para tanto, entonces, y creo que ya me extendí demasiado, pero haré el esfuerzo por resaltar lo más relevante, ¿no? Entonces, un tema también importante es señalar que antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones del 492 al 31 de diciembre de 2020, lo que regía la actividad de prevención y detección del lavado de dinero eran las disposiciones que se publicaron el 19 de julio de 2012. Esas ya dejaron de ser aplicables y son sustituidas por las publicadas el 19 de noviembre, que entraron en vigor el 31 de diciembre del 2020. Y a partir del 2021 estamos bajo una nueva regulación que introduce nuevos conceptos, que adiciona cosas que lo que buscan es perfeccionar la prevención y la detección, en esencia. Y recogen también prácticas internacionales. Esta evaluación de 2018 se hace para México, pero también el GAFI ha evaluado a otros países, lo hace por regiones, en Europa, países anglosajones y América Latina, ¿no? Entre otros. Los cambios importantes, ¿no? Y hay uno que se relaciona, Roxana, principalmente con lo que platicábamos acerca del título 32, que por primera vez en estas nuevas disposiciones del 2021 encontramos una declaratoria en la que está relacionada con la obligación de observar para los intermediarios, pero se reconoce y por primera vez, en mi opinión, que aplican para agentes, personas físicas y personas morales que no están vinculados con una institución, con instituciones de seguros por una relación de trabajo. Es uno de los primeros apartados de cambio. Entonces, siempre que se trate de disposiciones de carácter general, serán aplicables, sí son aplicables y vinculantes para los intermediarios que no tienen vinculación por una relación de trabajo con la compañía de seguros o la institución de seguros. Ahí es uno de los cambios que no venían expresamente detallados con esta literalidad tan clara, ¿no? Se incluye también, como lo nuevo, la figura del comprador de salvamento. Recuerdan que recordaremos que en el tema de automóviles, pues ya que una unidad sufre un siniestro y se determina su pérdida total, la compañía de seguros se queda con los restos, indemniza, se subroga los derechos de propiedad, se queda con la unidad
y ya sea que mediante una licitación privada, una venta, un concurso, los comercialice con salvamenteros, es el nombre coloquial, que aquellas personas físicas o morales que se dedican de manera habitual a la compra de vehículos siniestrados o chocados para su reparación. Entonces, llegaba el comprador del salvamento y no había instrumentos para identificarlo de manera específica. Algunas compañías ya los habían desarrollado, otros no, y ahora hay obligación de que las aseguradoras identifiquen en sus procesos al comprador del salvamento y que también apliquen rangos para determinar si eso se trata de una operación relevante o no por el valor de la compra o de la venta del salvamento. Ese es un aspecto que no se regulaba de manera expresa. Aunque las disposiciones de julio de 2012 ya hablaban de la firma electrónica, ya se desarrolla con mayor detalle el tema de la firma electrónica, sobre todo para el tema de operaciones no presenciales. También se introduce la figura de geolocalización, que implica las coordenadas geográficas de latitud y longitud en que se encuentra el dispositivo para operaciones no presenciales. Eso también es sumamente novedoso. En los medios de comunicación ahorita lo que está en auge es que los bancos son los que ya están imponiendo la obligación, se tiene que contar con el consentimiento expreso del titular de la cuenta. Lo mismo aplicaría para el tema del sector seguros, pero todavía no hay reglas o disposiciones de carácter general para que regulen el tema de geolocalización para el apartado de seguros. Entonces, aunque las disposiciones ya regulan la figura, hasta en tanto no se publiquen las disposiciones o reglas de carácter general para determinar cómo funcionará el sistema de geolocalización, no hay obligación todavía de exigir el consentimiento ni de hacer adecuaciones, pero las disposiciones ya lo contemplan. El grado de riesgo también es un concepto que se introduce por el enfoque basado en riesgos. El grado de riesgos implica la clasificación de clientes que lleva a cabo la institución de seguros en base a la evaluación del riesgo, en lo particular para cada cliente, enfoque basado en riesgos. Lo que implica que se permite que la aseguradora, la institución o la compañía de seguros, considerando el tipo de clientes, se autodetermine y establezca cuál es su nivel de riesgo por el tipo de clientes que tiene. Esto le da mayor flexibilidad y libertad para no generar una política de identificación del cliente tan cerrada, tan estricta o rigorista, sino que da mayores libertades, ¿no? Atendiendo a tu cartera, tú puedes autodeterminarte. La ventaja que tienen las compañías de seguros es que en cualquier momento pueden hacer modificaciones a su política o manual y comunicarlo a la comisión y pueden hacer cambios de manera rápida, siempre que se cuente con el aval en la estructura interna del Comité de Comunicación y Control, hablando de lavado de dinero, entre otras cosas. Pero, bien, continuando con lo relevante del tema de las disposiciones de carácter general del 492, los agentes de seguros tienen la obligación de aplicar la política de identificación del cliente de las instituciones, lo que implica que hay dos grandes deberes. La aseguradora tiene el deber de comunicar al agente el manual o la política de identificación del cliente, y el agente tiene el deber o la obligación de conocerlo, y en segundo lugar tiene la obligación y el deber de aplicarlo. Así que un agente diligente, conocedor, que quiere actuar apegado a derecho, como veíamos en el título 32, pues tiene que estar muy pendiente de que la aseguradora le acerque del documento. Si no lo ha hecho, que puede ser una realidad o una omisión no intencional, pero sí una realidad, pues que toque la puerta, que pregunte, que entre a la página pública web de la institución de seguros para que lo baje, lo conozca y lo aplique. Entonces es un deber recíproco entre asegurador e intermediario. Y se debe dejar constancia de la entrega del manual o la política dentro de los requisitos de legalidad que se deben de cumplir, y también si hay modificaciones, como decía yo en un ejemplo, de que la institución de seguros en cualquier momento puede modificar su política o manual de identificación del cliente, si lo modifica también tiene que comunicarlo de manera ágil, rápida y eficiente al intermediario. Entonces son apartados de los que tiene que estar muy atento el agente de seguros. De hecho, considerando que ya entró en vigor o entraron en vigor las nuevas disposiciones a partir del primer día hábil de enero de 2021,
algunas compañías ya empezaron a modificar sus manuales. Entonces es muy recomendable que verifiquen con las que estén intermediando que ya cuenten con el manual o la política vigente para que no cometan ningún error. Insisto, la obligación es recíproca. No hay excusa o salvoconducto por el hecho de que la aseguradora pues, no lo haya entregado. También hay deber del intermediario de hacerlo con la política vigente o con el manual de identificación del cliente vigente. Se introduce la figura de identificación de fiduciarias, que expresamente no estaba regulado. Hay una serie de disposiciones o requisitos para fideicomisos que vienen en el anexo 10 de las nuevas disposiciones. Y digamos, esto también es algo de lo nuevo. Operaciones no presenciales, que ya lo había anticipado, pero por el hecho de que una compañía de seguros decida sí tener productos que se puedan contratar de manera no presencial, vía remota, a través de plataformas digitales, deben de contar con medidas para mitigar los riesgos, es decir, tienen que hacer toda una evaluación para alcanzar esta metodología y evaluación de los riesgos. Y también en caso de que se contrate de manera no presencial, hay obligación también de que la entrevista que exige la política o el manual de identificación del cliente se genere bajo formatos o formularios diferentes. Entonces habrá que ver cómo lo va a determinar cada compañía. Dentro del sector asegurador, pues hay algunas muy innovadoras que ya están tratando de comercializar con productos digitales, otras que no. Entonces ya cada agente deberá revisar el tipo de compañía con el que colabora y si ha tenido cambios o no. Esto también es muy importante. Es relevante conocerlo. Y todo esto digamos que se potencializa o se acelera pues, con motivo de la pandemia y de la nueva realidad que vive el mundo, ¿no? Entonces son cosas con las que deberemos de estar muy pendientes para que no nos desfasemos y nuestra práctica y actividad no quede anacrónica o desfasada porque no estamos actualizados, ¿no? Que creo que la gran labor que hacen estos medios de comunicación como el de Yo Agente, tu participación, Roxana, es lo que buscan, ¿no? Tocar temas de actualidad, ayudar, contribuir para que esto no suceda. Ya decía que en caso de que la entrevista no sea de forma presencial, pues se podrán utilizar otro tipo de formularios. Estos formularios, como son parte de la documentación contractual del producto o del contrato de adhesión, pues estarán sujetos a la autorización de la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Suspensión en el proceso de identificación es otro de los aspectos relevantes que habría que considerar. Es decir, que una institución de seguros podría suspender el proceso de identificación cuando pudiera presumir o estimar que el prospecto está relacionado con actos o conductas a las que se refiere el artículo 139 quater o el 400 bis del Código Penal Federal. Recordarás que lo comentamos en un principio. Y entonces, incluso basta con que la compañía presuma o estime que existe algún indicio de irregularidad de que el prospecto al cliente sí pudiera estar relacionado con delincuencia organizada, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, para que suspenda abruptamente el proceso de identificación del cliente y no emita la póliza. Esto no estaba considerado en las viejas disposiciones. Hay una serie de razones o supuestos adicionales por los que la aseguradora puede llegar a suspender. Si llegara a suspender, esto se clasifica como una operación inusual y la aseguradora tiene el deber de comunicarlo a la unidad de inteligencia financiera en un lapso no mayor a 24 horas, que es otra de las nuevas obligaciones, que no quisiera entrar a tanto detalle para seguir avanzando y creo que aprovechar el tiempo, ¿no? Porque creo que ya vamos a agotar la hora estimada para la... Pues la verdad es que es maravilloso poder estar escuchando tanta información tan importante, doctor. Y bueno, pues te agradecemos de verdad toda tu experiencia y que nos lo haces a todos nosotros digerir. Muchas gracias. No, de que es un placer poder contribuir y aportar en cualquier medio de comunicación, que lo que busque es enriquecer el conocimiento en materia de seguros. Incluso esto, Roxana, da para preparar un pequeño diplomado, un taller, algo mucho más detallado
con material didáctico de apoyo, porque es mucha información, muchísima información. Lo que he tratado de hacer es digerir y destacar lo más relevante, lo más importante, pero hay un montón de apartados que quedarían pendientes por comentar o considerar. Pero continúo con la explicación. Otro de los aspectos relevantes, además de la suspensión o la posibilidad de suspender el proceso de identificación de cliente, se introduce también la figura de cuentas concentradoras. Originalmente también algunas compañías de seguros ya en sus cuentas concentradoras, donde la cuenta concentradora no es otra cosa más que una cuenta bancaria en donde la gente puede llegar y depositar el pago referenciado de la prima. En algunas ocasiones, pues lo importante es que se identifique con qué se relaciona el abono, el depósito a la cuenta, pero en otras ocasiones de pronto sucedía que abonaban y no había manera de identificar, era muy complicado para las áreas de administración y finanzas de una aseguradora lograr esta identificación. Se consideró desde la óptica de mejores prácticas con opiniones de auditores internos, externos, opiniones del control interno, que esto debía de regularse para evitar que se incurra por omisión en una práctica que favorezca el lavado de dinero, porque sería tan simple como que una persona argumente demencia y diga que por error depositó $1,000,000 y se equivocó, toca la puerta de la aseguradora y pide la devolución de los recursos y de alguna manera se puede convertir en un instrumento para blanquear el capital. Entonces, la aseguradora tiene que ser muy cuidadosa. Ya existían algunas recomendaciones, algunas mejores prácticas, pero ahora con el tema de cuentas concentradoras se fortalece el esquema, se detalla con mayor rigor en las nuevas disposiciones y es algo que también se está atendiendo de manera distinta y de mejor forma. Es uno de los cambios relevantes. Otro apartado relevante es el tema de lo que se conoce como operaciones relevantes. Recordarán que las viejas disposiciones hablaban de operaciones en efectivo mayores a $10,000. Ahora se reduce el umbral a $7,500. Entonces, digamos que el rango ahora para identificar una operación relevante con el abono pago en efectivo se reduce a $7,500. Aquí, considerando lo que yo ya platicaba en relación al enfoque basado en riesgos y los diferentes umbrales que puede determinar una compañía, se pueden reconfigurar diferentes reglas para que su manual o política sea distinto. Entonces, aquí, digamos que lo general es que se reduce a $7,500 de 10,000 a 7,500. Si supera esa cantidad se tiene que reportar y se tiene que considerar como operación relevante. Pero habrá diferentes formas y distintas fórmulas que dependerán de cada compañía de seguros. Algunas compañías mantienen esta cualidad de ser multiramos, otras son monoramo y nada más comercializan vida, y entonces eso hace que los manuales y las políticas sean diferentes y distintos, ¿no? Pero eso también da una ventaja y una virtud, porque en lugar de estar replicando y copiando lo que dice la regulación, pues lo que haces es tener un manual a modo y muy adecuado a la naturaleza de tu operación. Se introduce también el concepto en el título 12 de las disposiciones de modelos novedosos, en donde lo novedoso está en lo no tradicional, en los canales de distribución alternativos, que podría ser incluso el tema de la venta digital, en donde hay obligación de la aseguradora de identificar y evaluar el riesgo. Esto es importante porque decíamos que en el apartado del título 32 el intermediario tiene la facultad también de acercarse con la compañía de seguros, con el asegurador, para decirle y recomendarle o sugerirle ciertas tendencias o comportamientos o mejoras para comercializar y elevar la rentabilidad. Entonces, además de ello, siempre que se trate de un modelo novedoso o nuevos canales de distribución, habrá obligación, previo al lanzamiento del producto o del servicio que se trate, de evaluar los riesgos que representan. Entonces, no solo se trata de tratar de mostrarse al público en general como una compañía moderna, sino además hay que identificar riesgos, partiendo de la idea de que no todo es completamente permisible y que no todo el público en general es malo, ni todo el público en general es bueno. Y desafortunadamente muchas de las reglas que se van construyendo se hacen más encaminadas para castigar a los malos. Y como se dice coloquialmente, ¿no? Por los malos pagan los buenos. Entonces, lo que se tiene que cuidar es esta evaluación de riesgos
para que se permita el desarrollo y comercialización del seguro en la modalidad no presencial con nuevos canales de distribución, pero evaluando los riesgos. Entonces, si un agente de seguros, porque hay muchos que son muy creativos y tienen una idea novedosa, además de presentar la idea, habrá que cuidar que el Comité de Comunicación y Control de una aseguradora evalúe todos los riesgos en el apartado de mecanismos o modelos novedosos. Luego viene el tema del intercambio de información, en donde ya expresamente las nuevas disposiciones permiten que una aseguradora, con la justificación de prevenir, detectar y combatir los delitos que ya comentamos, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, puede intercambiar información con otra compañía de seguros. Entonces, eso, en mi opinión, también es relevante. Ya era permisible, si se veía desde la perspectiva de la protección de datos, también una de las excepciones para que tú puedas intercambiar información es que si lo que se busca es combatir el fraude, es permisible. Entonces, siempre que el intercambio de información tiene como fin el de prevenir, detectar o evitar delitos, no hay necesidad de solicitar autorizaciones expresas para ciertos apartados, no en todos los casos. Pero en el caso particular se incorpora el capítulo relativo al intercambio de información entre entidades, entre aseguradoras. Esto es muy importante. En la medida en la que a través de AMIS se consolide más el intercambio de información, nos ayuda a evitar fraudes, ¿no? Y conductas que no queremos dentro del sector asegurador. Lo que ya habían anticipado, otro de los cambios relevantes, tiene que ver con el enfoque basado en riesgos, que es la incorporación del capítulo 3 relativo a este rubro. Se tienen que identificar los riesgos con una metodología de evaluación de riesgo, identificación, medición y mitigación de estos riesgos. Entonces, parte de los mitigantes, que también es algo importante en mi opinión, tiene que ver con que cada compañía de seguros tiene que tener un sistema maduro, consolidado, de gobierno corporativo, tiene que tener también un sistema completo, robusto, de auditoría en materia de PLD y financiamiento del terrorismo o prevención en materia de lavado de dinero, tiene que tener robustas y de manera real estructuras internas, tiene que tener un manual de cumplimiento de manera adecuada, tienen que contar con un sistema automatizado que ayude también a identificar el cruce con listas negras de los clientes no gratos o que están involucrados con alguna investigación en la que tienen que rendir cuentas a la justicia o a las autoridades. Y también el tema de mitigación está relacionado con la capacitación y la difusión de todos estos temas en materia de prevención en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Dicho de otra manera, Roxana, originalmente cuando entraron en vigor las disposiciones de julio de 2012, muchas compañías lo que buscaban era pues, tener un manual y cumplir de formato. Y ahora es mucho más complicado pretender eso. Se tiene que cumplir de forma y de fondo. Y eso implica que las áreas de cumplimiento, las áreas normativas, las líneas de defensa, hablando del control interno, de la auditoría interna, de la auditoría externa, de las áreas jurídicas, de las áreas de cumplimiento, en su conjunto del sistema de gobierno corporativo, hay obligación desde abril de 2015 de fortalecer todas estas líneas y de estar apegados a derecho y a la normativa. Y ya no se trata solo de generar cumplimientos de forma, sino que además sustantivamente se tiene que ejercer pues, toda esta regulación. Originalmente incluso va muy a la par con la evolución que había manejado la autoridad reguladora. Cuando te visitaba la comisión y te quería inspeccionar en materia de lavado de dinero, pues solo verificaba que sí sesionaras, que tuvieras tus actas de comité de comunicación y control, que tus estructuras cumplieran razonablemente con los nombramientos, pero ahora ya no, ahora sí se revisa de manera sustantiva. Y uno de los factores sustantivos importantes es que las compañías tienen que invertir en un sistema automatizado. Es decir, que sí tienen que destinar recursos, infraestructura tecnológica, para contar de manera real con un sistema automatizado que les permita prevenir automáticamente clientes no gratos, entre otras cosas, porque todo esto implica toda una configuración y sistema de alertas y de stoppers para evitar que la regulación en materia de prevención y detección sea vulnerada. Y por último, me parece que otro aspecto relevante y que tiene que ver con lo que acabo de decir, es que en el rubro de capacitación y difusión, que tiene que ver con la 51ª de las disposiciones,
se incluye por primera vez el deber de capacitar. Digamos que originalmente en las viejas disposiciones, las aseguradoras tenían la obligación de capacitar a los empleados, directivos, agentes de seguros en materia de PLD, y no se consideraba a los miembros del Consejo de Administración. Ahora, con las nuevas disposiciones, la capacitación que al menos debe de realizarse una vez al año en materia de PLD, debe de incluir a miembros del Consejo de Administración. Entonces, esto tiene que ver por el nivel que sube, la relevancia que tiene la alta dirección y el gobierno corporativo para que esta regulación se cumpla. Y por otro lado, desde la perspectiva de la gente, yo si fuese agente, lo que buscaría es una empresa ordenada, que tenga la metodología suficiente para que si voy a intermediar a su nombre, pues esté contento, esté cierto, esté seguro de que esa compañía está cumpliendo con toda la regulación. Porque todo esto es una cadena de eslabones en donde si la aseguradora no cumple de manera sustantiva y de forma o medianamente con la regulación, va a arrastrar el incumplimiento probablemente, hablando de riesgos, hipotéticamente, puede llegar a arrastrar en el incumplimiento al intermediario. Entonces, lejos de que parezca esto una serie de requisitos y de trabas y de obstáculos para la venta, no es así. Es todo lo contrario, un mecanismo para vender mejor se refleja en la medida en la que el nivel de madurez institucional de una aseguradora sea sólido. Yo si fuese agente de seguros le preguntaría, oye, ¿has capacitado? ¿Tienes tu manual vigente? Y todos esos son diferenciales, porque eso significa que es una compañía que está previniendo y detectando anticipadamente que no haya clientes que estén relacionados con la delincuencia organizada, que de ninguna manera y bajo ninguna razón va a lavar dinero, que eso implica estabilidad financiera, que garantiza la solvencia de la aseguradora, y todo ello permite que sean compañías de seguros que no estén buscando pretextos para no pagar de manera sistemática, sino que van a pagar lo que corresponda y que no van a poner en riesgo, por un tema de solvencia, al final y en última instancia, el patrimonio de los asegurados. Así es, doctor. La verdad es que es muy interesante, como bien lo dices, toda esta información que nos has compartido y que nos lleva al siguiente punto, que es justo saber qué importancia tiene para los agentes conocer toda esta información. Sí, exacto. Entonces yo invitaría al público en general, a quien tenga la oportunidad de ver el video, de que no se quede solo con el tema del video, que amplíe la investigación. Afortunadamente, de todo lo que hemos hablado se trata de normativa pública, que está al fácil acceso de cualquier persona, y que consulten la normativa en adición a lo que ya hemos conversado, que verifiquen que su compañía de seguros con la que intermedian cumpla con todo esto, y que también, hablando de la venta y de la comercialización, esta regulación le encontremos atributos y también sea un elemento adicional para vender mejor. Doctor Trujillo, muchísimas gracias. ¿Tienes algún comentario general, final? Pues insistir en que estamos viviendo momentos de constante cambio y evolución en todos los sentidos. La regulación no ha sido la excepción. En el caso del sector asegurador, en los últimos 6 años se ha venido moviendo de manera vertiginosa y hay obligación y deber de todos los que participamos en las diferentes líneas, en los diferentes niveles de especialización, de difusión, de comunicación, desde la trinchera del asegurador, desde la intermediación, desde la labor de los abogados, de los consultores, de los asesores, desde el servicio legal, desde los auditores, existe el deber de mantenerse actualizado para que seamos mucho más competitivos y conozcamos. Conocer hace un gran diferencial y otorga herramientas adicionales para que, hablando de la comercialización y la intermediación, el agente pueda hacer su trabajo de manera mucho más eficiente, profesional, apegado a derecho y en un marco de ética y de lealtad. Doctor Israel Trujillo Bravo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta importante y valiosa información para los agentes de seguros. Muchas gracias a ustedes y seguimos a sus órdenes. Hasta luego. Qué amable. Muchas gracias.